שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן בתוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן. שלום. שלום שלום. המושג שעליו נשוחח היום עם הרב הוא המושג אגו. נרצה להבין מה זה אגו לפי חוכמת הקבלה בצורה הכי פשוטה שגם תיגע לנו ברגש. תראה הרב לייטמן, תמיד חשבתי שאני אולי לא הכי צדיק בעולם, אבל אני רגיל להתייחס לעצמי כבן אדם טוב, מנסה להיות נחמד, אף פעם לא עושה בכוונה רע למישהו, משתדל להיות בטוב עם כולם. כשהתחלתי להתעניין בחוכמה הזאת של הקבלה, שמתי לב שמדברים המון, בלי סוף, על המושג אגו. לקח לי גם הרבה זמן להבין שאומרים שאגו זה משהו שזה קשור לכל בן אדם. וזאת השאלה שלי אליך. כשהקבלה מדברת על אגו, זה משהו שקשור אליי באופן... Mi pregunta es, cuando la Kabbalah habla acerca del ego, ¿es algo relacionado a mí personalmente? Está relacionado con todos. A cada persona está relacionado. Oren, entonces, ¿qué es el ego? Doctor Leinman, el ego es la fuerza interna en la persona. Lo que determina que él exista. Y en esa existencia, si él se saca de todo lo demás, del inanimado, vegetal, animal, se pone a un lado, entonces puede decir, esto soy yo. Y a partir de ahí hay muchos cálculos con ese ego. Oren, bueno, ahora nos hemos familiarizado con la palabra egoísta del lenguaje hablado. Es alguien que no es considerado con los demás y que solo piensa en sí mismo. ¿Qué significa en la Kabbalah? Doctor Lehmann, eso también significa, pero más que eso aún. Es decir, que yo me preocupo por los demás en la medida que me preocupo por mi ego y en esa misma medida me preocupo por los demás. Oren, ¿cómo se expresa el ego en el día a día? Doctor Lehmann, yo siempre calculo con mente y corazón cómo poder tener bien. Oren, ¿para poder tener un bien? Sí, dice Dr. Lehmann, en cada momento de mi vida. Oren, entiendo. Entonces, ¿de acuerdo con qué mecanismo trabaja este ego? Dr. Lehmann, es un mecanismo interno, un deseo interno del hombre que quiere existir en una forma, en la forma que sea más cómoda y egoísta. Oren, ¿por qué una persona al llamarla egoísta se siente insultada? Doctor Lehmann, así es como está aceptado en sociedad, pero realmente no hay nada malo con ello. Oren, bueno, entonces me calmo un poco. Doctor Lehmann, ¿por qué? Oren, bueno, normalmente es algo insultante decirle eres egoísta. Doctor Lehmann, bueno, puedes decirlo de otro modo, porque yo soy un egoísta, yo solo pienso sobre mí mismo, yo desprecio a los demás. O simplemente no es que desprecie a nadie, pero solamente pienso en mí mismo. ¿Así es un egoísta? Todos somos así, solo que unos tenemos más éxito con eso y otros menos. Oren, pero hay egoístas más exitosos y menos. De acuerdo, entonces tengo que asimilar la definición de lo que es un egoísta, que usted me ha dicho. Es lo que me diferencia entre mí y otros. Y es algo que todo el mundo tiene. Sí, todo el mundo tiene. Oren. Y este mecanismo está siempre haciendo cálculos de cómo poder sentirme bien, cómo tener beneficio. Doctor Lehmann, sí, todo el mundo es así. Oren. Entonces la Kabbalah también habla de que el deseo de recibir placer, ¿eso también es ego? Esos digamos que hay muchas palabras para definir esto, hay muchas palabras para definir el ego. Oren, ¿cuándo utilizamos la palabra ego y cuándo utilizamos la palabra deseo de recibir placer?
Doctor Lightman, deseo de recibir placer es como el término filosófico, médico, pero ego parece que se refiere más a la lengua hablada, a la literatura. Oren, entonces, inerte, vegetal, animal, hablante, ¿todos ellos tienen ego? Doctor Lyman, sí, por supuesto. Pero su ego es proporcionarse a sí mismo subsistencia. Oren, ¿y en el hombre? Doctor Lyman, en el hombre también, pero esto lo hace a expensas de otros. En un animal quiere comerse a otro animal, tiene hambre, sí. Y un hombre también quiere comerse a los demás. El ser humano también lo quiere, en el sentido de que además quiere, con el añadido de que los quiere aplastar, hacerles daño. Él obtiene placer de eso, tiene placer de poder controlar a los otros. Pero en el nivel animal, por ejemplo, no existe esa sensación o ese deseo, solo en el nivel humano. Oren, eso de querer tener ventaja sobre los demás y a costa de todos los demás, ¿es algo egoísta o solo de los egoístas? Doctor Lyman, eso está en todos, en diferentes medidas. Oren, si yo hago algo para mi propio beneficio, como usted dice, ¿puede ser que lo haga a veces que no sea a expensas de los demás? ¿No es acaso importante ser considerado con los demás? Oren, esa es mi pregunta. ¿Es posible yo pueda hacer cosas sin hacerlo a expensas de los demás? Doctor Lyman, entonces tu ego es muy limitado. Oren, ¿qué quiere decir? Que es muy limitado en tamaño, que es pequeño. Oren, entonces, un gran egoísta querrá hacer cosas a expensas de los demás. Doctor Lyman, sí, él querrá controlarlos cuanto más y querrá que le tengan consideración y que lo respeten. Oren, ¿y eso qué es lo que proporciona, que da? Doctor Lyman, la sensación de que otros me respetan, que los controlo y que despierto en ellos también un deseo, en ellos. Oren, ¿por qué? Doctor Lyman, porque entonces soy realmente así, grande y respetado. Oren, querer dañar a los demás, eso también es ego. Doctor Lyman, pues claro, por supuesto. Oren, ¿usted piensa que todas las personas desean dañar a los demás, solo que en diferentes medidas? ¿O solamente los que tienen grandes egos? Doctor Lightman, mira, todo cambia de una persona a otra. Dentro de la misma persona también, a diferentes momentos. Entonces es difícil determinar esos asuntos. Oren, hacer daño a otros, querer hacer daño a otros, es eso, el dañarlos. Doctor Lyman, sí, pero si yo nací así, o si recibí una educación así de recibir placer al dañar a otros, dañar no significa nada en sí mismo. Dañar puede ser que quiero, no sé, conducir o sentarme o pasar por un lugar que pertenece a alguien más. No tengo por qué golpear a alguien, simplemente que yo acaparo el lugar de los otros. Oren, ¿eso también viene del ego? Doctor Lyman, por supuesto. Oren, usted añade otra capa, otro elemento al ego. Doctor Lyman, el mundo entero. Si yo no me sintiera que el mundo está frente a mí, y si no me relacionara con él a través de mi ego, ni siquiera sentiría la realidad.
Oren, ¿es un mecanismo por el que la persona siente la realidad? Dr. Lightman, sí. Oren, en Kabbalah escuché una charla de usted en el que ego dice que la persona tiene deseos diferentes. Los animales hacen lo que necesitan para sobrevivir, sus necesidades y punto. Pero el ser humano no tiene límite. Quiere esto, lo otro, quiere el mundo entero. Dr. Lightman, sí. Oren, ¿hay problema con esto? Dr. Lightman, bueno, sí, el problema está en que lo hace a costa de los demás, a expensas de los demás. ¿Y qué significa no hacerlo así, Dr. Lightman? Si no haces daño a alguien, adelante, utiliza las cosas. Oren, entonces, la Kabbalah no me dice que me limite a mí mismo o que esté conforme con menos. Dr. Lightman, no dice eso. Oren, entonces, ¿qué estos deseos excesivos intentan decirme? Dr. Lightman, que son todo a costa de los demás. Oren, pero a veces está bien. Sí, pero eso no está bien a veces, dice Dr. Lightman. ¿Qué significa a expensas de los demás? Que yo dependo de todos y todos de mí. Somos interdependientes. Y entonces, si yo uso todo lo que existe en mi propio beneficio, tengo que tener cuidado de que no sea a expensas de los demás, es decir, que les cause un perjuicio. ¿Dónde está el límite? Dice Oren. Dr. Lightman, en el límite de mi cálculo. ¿Qué tengo que medir? Dice Oren. Dr. Lightman, tengo que usar todo lo que existe en el mundo, pero que me preocupo por todos los que también están en ese mundo. Oren, hermoso. Quiero avanzar hacia la actitud correcta, hacia el ego. Vamos a hacer preguntas acerca de esto. ¿El ego, tengo que verlo como algo bueno o malo? Dr. Lightman, como algo que necesita equilibrio. Oren, ¿equilibrio? ¿Puede definirnos equilibrio? Dr. Lightman, que sea bueno para todos, para mí y para los demás, para todos. Oren, ¿eso es un ego equilibrado? Dr. Lightman, sí. No decimos que el ego sea malo en sí, sino el uso del ego es lo que es malo. Oren, ¿cómo es ese uso del ego? Que solo me preocupo por mí mismo. Y el buen uso del ego sería que me preocupo por todos. Oren, ¿eso sería un uso equilibrado? Sí, eso sería un uso equilibrado. Oren, ¿tiene expresiones positivas o negativas este uso del ego en la persona? Dr. Lightman, bueno, eso lo vemos todos. Cada persona tiene un deseo de comida, dinero, sexo, respeto, conocimientos. Esos son los cinco deseos básicos. Y cada persona los usa de una forma distinta y en diferentes medidas. Ahora, entonces, ¿qué es lo positivo y lo negativo ahí? Dr. Lightman, cuando uno es considerado con los demás es positivo y cuando uno piensa solo en sí mismo es negativo. Oren, a veces no vemos en Kabbalah el ego como un motor de desarrollo, tanto de la persona como para toda la humanidad. Oren, entonces el ego lo necesitamos para ponernos en marcha. Dr. Lightman, el ego es algo muy importante y positivo. Puede ser así, puede ser usado así y puede ser lo contrario también. Todo depende de cómo seamos considerados con nosotros mismos y con los demás. Oren, ¿cuál es la diferencia entre la Kabbalah y otros métodos, por ejemplo, los métodos orientales o las religiones con respecto al ego? Dr. Lightman, las religiones orientales se relacionan con el ego. Se ocupan de ello y te enseñan cómo relacionarte con él, cómo limitarlo, cómo hacer todo tipo de formas, grados con él, etc.
Pero la sabiduría de la Kabbalah contempla el ego no como algo totalmente negativo, como hacen el resto de religiones y creencias, sino como una palanca, un trampolín para elevarse a un grado más alto. Y no se escribió en mano que aquel que tiene una inclinación al mal mayor es mayor que su amigo. Ahora, en el ego, Dr. Lyman, sí. Si una persona tiene un ego grande, si lo utiliza correctamente, puede obtener grandes grados. Oren, ¿qué quiere decir que el ego es un trampolín para el éxito? Dr. Lyman, el ego es la fuerza interna, que yo quiero más y puedo utilizarlo bien. Pero si yo utilizo todo eso para obtener una meta específica, puede ser para el bien de todos y entonces mi ego es algo muy bueno. Puedo ser una persona grande, única, para todos. Y gracias a mi ego. Oren, ¿puedes existir sin ego? Dr. Lyman, no. No. Desde el inerte, vegetal, animal, seres humanos, no hay nada que no tenga ego. Aún así, el inerte, vegetal, animal, el ego en ellos es un deseo que por mantenerse a sí mismos, por así decirlo, por sostenerse a sí mismos, por preservarse. Pero en el ser humano siempre quiere conquistar y tener más hasta que consiga tragarse el mundo entero. Oren, en Kabbalah se dice que la persona tiene que elevarse por encima del ego. ¿Hacia dónde me elevo y por encima de qué exactamente? Dr. Lyman, ¿por encima de uno mismo? Oren, ¿puede explicarme? Dr. Lyman, que la persona siempre está pensando sobre sí misma, así estamos construidos. ¿Ese es el ego, dice ahora? Dr. Lyman, sí, bueno, hay grados en eso, pero desde el momento en el que sentimos que existimos, solo pensamos en nosotros mismos y lo queremos todo para nosotros mismos, solo para nosotros mismos. Y cuando crecemos, cuando empezamos a crecer, vemos que especialmente disfrutamos cuando es a expensas de los demás. Es como que tengo un placer añadido. Oren, ¿por qué? Dr. Lyman, porque así fui construido, así de simple. Si yo utilizo tu mente, tus sensaciones, tus vasijas, tus manos, todo lo que tú tienes, entonces obtengo más beneficio. Oren, como si usted fuese más listo que yo. Dr. Lyman, es como que yo añado lo que tú haces a lo que yo hago. Es como un jefe y su trabajador. Nuestro ego nos empuja a aprovecharnos de todo lo que nos rodea en nuestro beneficio propio. Entonces, ¿qué hay que hacer con el ego? Dr. Lyman, hay que trabajar con el ego de la forma opuesta, es decir, no utilizarlo en beneficio de la persona, sino en beneficio de los demás. Oren, ¿cómo se ve una persona que está por encima de su propio ego? Dr. Lyman, puede ser que veas que él está haciendo algo en beneficio de otros, pero normalmente no suele verse, no suele ser evidente, porque todo queda en la intención de otorgar. Oren, ¿cómo se siente cuando uno se eleva por encima del propio ego? Dr. Lyman, que quieres todo en beneficio de los demás. Y este elevarse, Dr. Lyman, es a través de diferentes acciones, pero eso da igual, porque es todo a través de la intención. Que él está haciendo algo por el beneficio de los demás. ¿Y eso qué da? Dice Oren. Dr. Lyman, ¿placer? Como de costumbre, como siempre queremos de cada acción que hacemos.
El placer provendrá de esto. Oren, ¿es un placer distinto de otro tipo? Doctor Lyman, el placer es por llenar el ego o por llenar un deseo, o bien por sí mismo, o para su propio beneficio o para beneficio de los demás. Ahí es donde sientes los llenados y los tipos de llenado y los tipos de disfrute y también cómo uno puede medir la vida. Oren, en Kabbalah se llama, hay una cosa que es corregir el ego. ¿Qué es eso? Doctor Lyman, en vez de usarlo en mi propio beneficio, lo uso en beneficio de los demás. Oren, si yo necesito corregir el ego, ¿por qué me crearon con ego? Doctor Lyman, para poder corregirnos. Oren, ¿y de qué nos beneficiamos de todo ese trabajo? Que nos elevamos del deseo, del nivel animal al hablante. Oren, ¿qué cambia cualitativamente? Doctor Lyman, que yo me preocupo por los demás y me veo a mí mismo como un medio para el llenado de los otros. Oren, ¿y eso qué me da? Doctor Lyman, que puedo llegar a un estado en el que me sienta similar al Creador. Oren, ¿cómo es el Creador con respecto al ego? Doctor Lyman, el Creador escucha a todos, contesta a todos. Y si yo hago esto de la forma que he explicado antes, me parezco al Creador. Oren, entonces, ¿la persona es similar al Creador cuando utiliza el ego de esta forma mejorada? Doctor Lyman, sí. No se le llama simplemente una criatura, sino que se empieza a llamársele Adam, semejante al Creador. Oren, ¿cómo se define al Creador de la forma más sencilla? Doctor Lyman, es la fuerza de otorgamiento. ¿Cómo? Doctor Lyman, que él es una fuerza anti-egoísta. Oren, ¿el Creador es anti-egoísta? Doctor Lyman, sí. Oren, ¿qué es? Doctor Lyman, él solamente está en otorgamiento, él solo quiere dar. Oren, si la persona no quiere corregir su ego, ¿qué le ocurre? Doctor Lyman, nada, vivirá toda su vida. Oren, pero si no quiere corregir su ego, ¿qué le ocurrirá? Doctor Lyman, que recibirá fuerzas de la naturaleza que le ayudarán a hacerlo. ¿Qué tipo de fuerzas? Que él querrá estar más en beneficio hacia los demás, que verá cómo la naturaleza opera sobre él y le ayuda en todo tipo de formas para poder alcanzar un estado en el que sea similar al Creador. La forma final del ego, cuando evolucionemos, ¿cómo tiene que ser? ¿En el futuro distante? Bueno, espero que en el futuro próximo, Dr. Lyman. Todo el ego se volverá en algo bueno, cambiará de un deseo para mí mismo hacia un deseo para los demás. ¿Tenemos que corregirlo? Dr. Lyman, debemos. Toda nuestra evolución y todo lo que nos ocurre, todo ocurre para que podamos darle la vuelta a nuestro deseo y dirigirlo a nosotros mismos y nuestro beneficio hacia los demás. Oren, en esta evolución humana, lo que nos ha ocurrido en toda la historia, ¿y qué nos va a ocurrir a partir de ahora? Doctor Lyman, nuestro ego a lo largo de la historia se ha ido expandiendo, se ha ido agrandando. Y de acuerdo con eso, queremos usarlo cada vez de una forma más egoísta y a partir de ahí formar alrededor de nosotros mismos todo tipo de máquinas y sistemas y descubrir continentes y conquistar los mares y el espacio exterior. El ego es el motor del crecimiento y de la evolución. De otro modo nos hubiéramos quedado como bestias. Pero
El ego es lo que nos hizo despertar y no quedarnos como animales. Y así es como el hombre es llamado hombre, porque si no se hubiera quedado en el grado animal. Y tenemos que ver cómo acelerar ese desarrollo. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa de nuestro desarrollo de la humanidad, del ego? Doctor Lyman, que hagamos ejercicios que nos ayuden a volvernos semejantes a la fuerza del Creador, a la fuerza de dar, de otorgar. Ahora, nos acercamos al final del programa. Vemos que el ego es algo multidimensional, que tiene varias capas, varios grados. Entonces, ¿qué resumen puede hacer, doctor Lyman? El ego es toda la materia de la que está compuesta la creación, de principio a fin. Y el ego es cuando la criatura, el ser creado, utiliza sus deseos para su propio beneficio y a expensas de los demás, en detrimento de los demás. Y lo que la naturaleza opera de forma instintiva, lo que hacen los animales, por ejemplo, eso no lo llamamos ego. Oren, ¿qué desea usted para mí y mi desarrollo egoísta en la sabiduría de la Kabbalah? Doctor Lyman, que tu ego crezca en ti lo más posible, junto con todas las fuerzas alrededor de él. Que sepas cómo utilizar este ego incrementado y que cada vez esté más corregido y que la persona incluya al final dentro de sí toda la realidad. Oren, muchas gracias, doctor Lyman. Doctor Lyman, así es como funciona. Y que estéis bien. Cuando estés otorgando a toda la humanidad. Oren, gracias a usted también. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y hasta la próxima ocasión.